Práctica número 2. Determinar las curvas de calibración y determinar las pérdidas de energía en accesorios, medidores de flujo, tramos de tubería de diferente material y sección transversal mediante la variación del caudal de operación utilizando agua y aire como fluidos de trabajo en el laboratorio de ingeniería química. Objetivo número 1. Estimar la masa a recolectar indicando el tiempo de manera que el flujo másico sea significativo y considerando el periodo de realización de la práctica. El resultado debe estar expresado en altura en centímetros. Se estima inicialmente el tiempo de duración para la práctica de pérdidas de energías, tomado como 70 minutos dividido en las etapas de arranque, operación y parada. Nos interesa la etapa de operación que serán 45 minutos. También se conoce que se realizarán la medición de 15 caudales, cuyo tiempo para cada caudal es el determinado a continuación. El T de operación son los 45 minutos dividido entre 15. El tiempo estimado para medir cada caudal será de 0,40 minutos, es decir, 40 segundos. También conocemos que del recipiente, el tobo que se utilizará, tenemos la altura de 240 centímetros, el diámetro superior de 28 centímetros y el diámetro inferior de 20 centímetros. Posteriormente se obtiene el volumen siguiendo la expresión explicada en objetivos anteriores. Luego se determina la masa a recolectar. Y por último se obtiene el radio inferior y superior con las siguientes expresiones. Es importante recordar que se considera al recipiente como un cono truncado. De allí la siguiente expresión para el volumen geométrico, donde sabemos del objetivo 10 de la práctica anterior que tenemos la siguiente expresión, h en función del radio superior. En este caso nos interesa despejarla para que el radio superior quede en función de h, así sustituirlo en la expresión del volumen geométrico y llegar a la siguiente ecuación, que al sustituir el valor determinado anteriormente de volumen, obtenemos la altura de 8,78 centímetros. Objetivo número 2. Construir la curva de calibración del vertedero, coexperimental en función de la altura, expresada en centímetros. Buscar el modelo reportado por la literatura, que más se ajuste al caudal experimental. Presentar la desviación con dos o más modelos. Encontrar las constantes C y N que generen el modelo coexperimental C por H elevado a la N, más exacto a partir de los datos experimentales disponibles. El flujo de canal abierto implica que el flujo en el canal está abierto a la atmósfera. El flujo en tubería se conduce por una diferencia de presión, mientras que el flujo en un canal abierto se conduce de manera natural por la gravedad. La corriente de líquidos en canales abiertos se determina utilizando un vertedero, que consiste en una presa sobre cuyo borde se derrama el líquido, o también tiene un corte por el que pasa el líquido. Un vertedero de pared delgada es una placa vertical colocada en un canal, la cual fuerza al líquido a fluir a través de una abertura para medir la razón de flujo. El tipo de vertedero se caracteriza por la forma de la abertura. Una placa vertical delgada con un borde superior derecho se llama vertedero rectangular, por lo que la sección transversal de flujo sobre este es rectangular, mientras que un vertedero con abertura triangular se llama vertedero triangular. Las principales bibliografías nos muestran que el flujo a través de un vertedero rectangular está dado por los siguientes modelos matemáticos. La curva de calibración de un vertedero rectangular localizado en el equipo de pérdidas de energía se obtuvo a partir de datos del caudal experimental y la lectura del LI 201, donde se toma la lectura de la altura a diferentes valores de flujo. Estos valores nos permitieron construir la curva de calibración del vertedero. La gráfica resultante de los datos obtenidos muestra una tendencia lineal. El modelo matemático que representa el comportamiento del caudal que pasa por el vertedero es: el valor de la constante C es 1.1915, mientras que el coeficiente de la potencia N es 1.1761. Se comparó la curva con los modelos matemáticos descritos en la bibliografía,
Estos modelos matemáticos presentan restricciones para su aplicación. La ecuación 1 se utiliza para h mayor que L y dan valores aproximados al 93% de la descarga, por lo que la desviación obtenida en este modelo es menor. El segundo modelo es aplicable si L es mayor que 2h sub 0, la altura de la cresta por encima de la base y por encima del canal es menos que 3h sub 0 y que h sub 0 no es menor que 0.09 metros. Objetivo número 3. Construir la curva de calibración de la placa orificio 1. Se parte del principio al balance de energía, donde se obtiene el siguiente modelo, que representa cómo determinar el caudal para un medidor de flujo como lo es la placa orificio. La placa orificio es un elemento de presión diferencial que depende de la relación de diámetros. El coeficiente de descarga, a su vez, depende de beta y del número de Reynolds, por lo que cuando el Reynolds es mayor a 30.000, se tiene un coeficiente de descarga de 0,61. Las pérdidas de presión permanente en una placa orificio son elevadas, esto debido a la turbulencia que se crea detrás de la placa. Por lo tanto, se determinan mediante la siguiente ecuación. Recordando que beta es la relación de diámetros entre la placa y la tubería. A su vez, delta P es la caída de presión manométrica. La siguiente expresión indica cómo determinar la altura manométrica partiendo de la caída de presión manométrica que obtenemos experimentalmente, tomando en cuenta los pesos específicos del fluido de trabajo y del fluido manométrico. En la tabla presentada a continuación, observamos los parámetros obtenidos para la elaboración de la curva de calibración de FE201. Para cada caudal tenemos la altura manométrica y el número del Reynolds. Notamos que el número de Reynolds no se mantiene constante ni mayor a 30.000, por lo tanto no podemos asumir que el coeficiente de descarga también se mantenga constante. Esto indica que la curva de calibración obtenida no será válida en dos dimensiones. En la siguiente figura observamos la curva de calibración de FE201 en el equipo de pérdidas de energía, correspondiente a la placa orificio número 1. La tendencia de la curva es exponencial, obedeciendo al modelo matemático reportado en la bibliografía, donde además, al tener el coeficiente de descarga constante, se tiene el siguiente modelo. Caudal es igual a una constante por la diferencia de altura manométrica de la placa orificio con un exponente 0,5, que al comparar con el modelo matemático obtenido en la curva de calibración, ese exponente es 0,4926, aproximadamente igual a 0,5. Por lo tanto, se cumple que obedece el modelo matemático y el comportamiento reflejado en la bibliografía. Objetivo número 4. Determinar el coeficiente de la placa orificio 1 y el porcentaje de desviación con respecto al valor reportado en la bibliografía. Indicar si es constante o variable para el rango de caudal estudiado. En la siguiente tabla se puede observar los parámetros para determinar el porcentaje de desviación del coeficiente de descarga. Tenemos el caudal experimental, la caída de presión manométrica y el número de Reynolds para cada caudal. Con la siguiente expresión podemos determinar el coeficiente de descarga experimental para cada uno de los caudales que hemos medido, sabiendo que la relación de diámetros beta es igual a 0,6. De esta manera, junto con el coeficiente de descarga bibliográfico, podemos obtener el porcentaje de desviación. Con la figura, donde se observa que en el eje X está el Reynolds, en el eje Y el coeficiente de descarga y cada curva representa la relación de diámetros, nos ubicamos en la curva cuya relación de diámetros es 0,6. Para cada valor de Reynolds, al tocar la curva y cruzar hacia la izquierda, hacia el eje Y, podemos encontrar cada valor de coeficiente de descarga bibliográfico para cada Reynolds.
Los valores obtenidos están reportados en la siguiente tabla, donde vamos a encontrar el coeficiente bibliográfico de descarga obtenido por la gráfica, el coeficiente experimental con cada caudal obtenido con la ecuación y el porcentaje de desviación para cada uno. Objetivo número 5. Determinar el porcentaje de pérdida de presión permanente en la placa orificio 1 y calcular el porcentaje de desviación con respecto a los valores reportados en la bibliografía. Ya conocíamos anteriormente la siguiente expresión y al despejar obtenemos la ecuación que nos permite calcular la caída de presión permanente. Por consiguiente, obtenemos en la siguiente tabla los siguientes resultados. Para el porcentaje tenemos 65 y 64 con respecto al teórico, por lo tanto el porcentaje de desviación es de 1%. Objetivo número 5. Construir la curva de calibración de la tubería de hierro galvanizado de 1 pulgada. Para ello necesitamos los datos obtenidos en la siguiente tabla, el caudal experimental y la altura manométrica, determinada como ya se explicó anteriormente. En la siguiente figura se presenta la curva de calibración de la tubería de hierro galvanizado de 1 pulgada. En ella se observa que la tendencia es potencial, la esperada, y el valor obtenido para el exponente es 0,9146. Objetivo número 7. Construir la curva de calibración de uno de los accesorios ubicados en el equipo de pérdidas de energía. Q experimental en función de la variación de la altura. La utilización del codo es un método exitoso de medir flujo de líquido, sin la introducción de una restricción en la tubería. Con las tomas de presión colocadas diametralmente opuestas en el arco medio del codo, la diferencia de presión que se desarrolla es resultado de la fuerza centrífuga que el fluido genera a medida que éste se ve obligado a girar a través del codo. Para tener resultados precisos es necesario calibrarlo en el lugar. Una vez calibrado puede ser tan preciso como los de un medidor Venturi o una boquilla de flujo. En ella se observa que la tendencia deflexión manométrica registrada por el accesorio del codo se muestra en la siguiente tabla. Para el exponente estos valores permitieron construir la curva de calibración del codo de 90 grados, mostrado en la siguiente figura. La implementación del codo como un medidor de flujo tiene la ventaja de ser una instalación económica, sin pérdidas apreciables de presión e insensible a los cambios en la viscosidad. Objetivo número 8. Determinar el rango de pérdidas de energía ocasionadas por el rotámetro. El rotámetro es un dispositivo que solo logra expandir y contraer el fluido en su paso por la tubería, y las caídas de presión no son suficientemente elevadas a lo largo del mismo, ya que la energía perdida en la entrada del rotámetro y en la salida no es suficientemente grande. Para determinar el rango de la caída de presión en el rotámetro, se evalúa a diferentes caudales de operación la caída de presión en la cámara barométrica. Por medio de la relación de los valores leídos en el manómetro de Bourdon, podemos determinar la caída de presión en el medidor. Y por un balance de energía podemos determinar las pérdidas ocasionadas por el paso del fluido a través del rotámetro. El rango de pérdidas asociadas al rotámetro es de 0,2 metros, el cual es bajo, ya que la caída de presión en el rango de estudio no varía significativamente.